modalidad, por así decirlo, porque pues si bien el otro martes también tenemos sesión virtual, pues ya es más que nada para las dinámicas de repaso. Entonces, hoy oficialmente empezamos con el último tema ya del año. Entonces, para que vean que todo se pasa muy rápido y que parece que fue ayer que estábamos en el tema de biología celular y hoy ya estamos por terminar la totalidad del temario de ISTE. Entonces, bueno, vamos a continuar. Así que déjenme proyectarles pantalla. Ya saben que a mí me gusta que estén activos en la clase, que si me pueden acompañar igual con sus cámaras encendidas, yo se los voy a agradecer muchísimo. Pues ya hagan un último esfuerzo ya en esta última clase, así que pues listo. Ok, chamacos. Entonces vamos a empezar con el aparato reproductor femenino, que ya es lo último que nos faltaría por cubrir, que la verdad es un tema bastante interesante. O sea, el hablar sobre el reproductor femenino, creo que se los había comentado, si no, pues se los digo. Eh, en cuestiones anatómicas, quizá el aparato reproductor femenino es más sencillo que el masculino, ¿no? Ya ven que el masculino como que tenía ahí sus cuestiones estructurales medio complejas, pero el aparato reproductor femenino siento que en cuanto a estructura no es tan complejo, sin embargo, en cuanto a su funcionamiento y fisiología, la verdad es mucho más complejo que el masculino. Entonces, pues ahí nos encontramos con esas cuestiones. Así que, pues, sin más preámbulos, esto es lo que nos pide como tal el programa o el plan de la materia que debemos de cubrir. Y si ustedes lo revisan, se darán cuenta que no viene como tal el apartado de ovario, porque pues ya ovario en teoría lo debieron de haber revisado en embriología. Sin embargo, a mí no me gusta como que nada más decir, ah, pues ya lo vieron en embriología, se acabó, yo ya no lo toco, porque histológicamente sí me gustaría que lo supieran identificar. Así como vimos testículo, también debemos de ver ovario. ¿De acuerdo? Entonces, estos son todos los componentes que debemos abarcar. Obviamente, hoy no vamos a acabar de ver todos. Sin embargo, vamos a avanzar por lo menos hasta la mitad de ellos. Así que, bueno, vamos a darnos cuenta, chamacos, que en cuanto a generalidades o en cuanto a subtemas que podemos llegar a tener, son estos, los órganos internos y los órganos externos en el sistema reproductor femenino. Esto, pues, contrasta también con la cuestión que tenemos con el aparato reproductor masculino, que casi todo es externo. Pues se dan cuenta que aquí de lo más relevante son los órganos internos femeninos. ¿De acuerdo? Y obviamente corresponde también ver el apartado de glándula mamaria, que aunque pues ustedes saben que la glándula mamaria también se encuentra en el hombre y no es específico de la mujer, pues en la mujer como tiene un mayor desarrollo y su fisiología es mucho más presente, o está mucho más presente, por ello es que lo vemos hasta este apartado, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver a lo largo de este tema. Y pues ahora sí, vamos a empezar con todas estas generalidades que involucran al aparato reproductor femenino, que ya les he dicho yo que está compuesto por estos órganos internos y externos, y los órganos internos se encuentran tal cual alojados en la pelvis, ¿ok? Y ya los órganos externos, como podrán ustedes ver en este cachito de la imagen, se localizan en la parte anterior del periné, ¿no? Pues por así decirlo, en la línea media del piso pélvico y en conjunto a todos los genitales externos femeninos es lo que conocemos como vulva, ¿de acuerdo? Que sí es un término que se utiliza de manera general, pero que ustedes deben de saber identificar y estudiar cada uno de esos componentes. Ahora, el aparato reproductor femenino no es para nada estático, como les digo, la fisiología es de lo más relevante y esa fisiología va a ir interviniendo incluso en la morfología de cada uno de estos componentes. Entonces, dependiendo la etapa de la vida e incluso los días, como ustedes saben, van a ir influyendo sobre
algunas regiones de, el aparato reproductor femenino y va a hacer que éste sufra algunos cambios morfológicos, ¿ok? Y eso va a abarcar pues desde la pubertad hasta la menopausia. Ahora, no podríamos hablar o entender a todo este apartado sin mencionar las hormonas que intervienen o que están influenciando esos cambios a lo largo del ciclo de vida, y no solo ciclo de vida, sino el ciclo menstrual en la mujer. Vamos a ver que tenemos tanto estrógenos como progesterona. Sí es importante que ustedes sepan, no me interesa tanto ahorita la conformación estructural ni las vías directamente para formarlos, sino qué es lo que hacen, qué es lo que se dedican o para qué existen. Entonces, los estrógenos básicamente son los que promueven el crecimiento de los órganos sexuales, tanto internos como externos. Y los estrógenos son los que tal cual van a estimular a que se produzcan esos caracteres sexuales que denominamos secundarios ya durante la pubertad y pues que se mantengan en la adolescencia y la vida adulta. Ahora, también saben ustedes que actúan directamente sobre la glándula mamaria para promover el desarrollo no solamente de la glándula mamaria, sino en general de todo lo que conocemos como mama, que ya veremos el jueves cuál es la diferencia en cada una de ellas. Ahora, esos son los estrógenos. Los estrógenos tal cual se encargan de esas características. Sin embargo, tenemos otra hormona femenina que es la progesterona, que como su nombre dice, progesterona, o sea, como que va a favorecer o se va a elevar para favorecer una gestación, ¿de acuerdo? Entonces, esa progesterona prepara ya tal cual a los órganos internos, sobre todo al útero, para cuando venga un probable embarazo, porque cada mes el cuerpo esperaría que la mujer se embarace, o sea, esa es la realidad, por eso libera progesterona. Sin embargo, bueno, no siempre sucede así. Sin embargo, esa progesterona va a estimular algunos cambios, por ejemplo, en lo que es el endometrio. ¿Para qué? Pues para que éste empiece a hacerse mucho más abundante. Ahorita veremos un poco más al respecto. Y obviamente también actúa en la glándula mamaria para promover que los lobulillos que encontramos ahí pues estén proliferando y estén pues creciendo como debiera, por si hay, como les comentaba, un potencial embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos grandes hormonas que encontramos y que ustedes deben por lo menos tener claro pues a qué se dedica cada una. Dime, Daniel. Ay, profe, perdón por molestarlo, pero me No, sacó no, 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 dime. ahorita y no, o sea, me quedé en general y positivo. No, mira, de generalidades, pues básicamente lo de los órganos internos y órganos externos. Digamos que ya el peso ahorita de la clase es en esta diapositiva para adelante, ¿de acuerdo? Para que Va, tampoco muchas gracias. te angusties. Ok, chamacos. Entonces, estos estrógenos y progesterona van a empezar a elevarse en promedio a los 12 años, ¿ok? Que ustedes ya saben que una menarca puede llegar a presentarse en promedio a esa edad. Si nosotros nos desfasamos antes o después en la aparición de esa menarca, que es la primera menstruación, entonces podemos hablar ya sea de menarca temprana o menarca tardía. Entonces, eso va a mantenerse regular a lo largo de toda la vida reproductiva, la producción de estrógenos y progesterona. Sin embargo, esta empieza a decrecer ya cercano a lo que es la menopausia, en promedio a los 50-51 años. ¿De acuerdo? Y de igual manera la menopausia pues puede presentarse temprana o tardía. Esos conceptos pues ya los verán en ginecología, pero para que sepan más o menos de qué tratan. Y ya saben que la menopausia es ya la ausencia de periodo o ciclos menstruales. ¿De acuerdo? De una vez se los digo para que pues, ahí lo tengan como apunte, que la menopausia es o se define ya como un año calendario completo que no se ha presentado una menstruación. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, si de pronto, no sé, una paciente está menstruando, dejó de menstruar 3 meses y volvió a menstruar, entonces eso no es menopausia como tal, sino esos cambios premenopáusicos que se van a ir presentando. ¿De acuerdo? Ya el año calendario completo sería lo que marca la menopausia. Bueno, y en esa edad, ¿verdad? Si no, entonces estamos hablando de un problema directo. Por ejemplo, si eso les pasa a los 30 años, pues no, ¿verdad? No, no sería lo más adecuado. Ok, ahora,
Esto yo sé que de pronto cuando lo ven enloquecen, que es toda la parte de ciclo sexual femenino. No quiero que se asusten, solamente que lo traten de comprender en cuanto a que existen tres fases sumamente importantes y que esas tres fases van a provocar cambios tanto a nivel ovárico, ¿ok? A nivel de producción de hormonas, a nivel del endometrio, perdón, se me había olvidado, a nivel del endometrio e incluso a nivel de los demás órganos femeninos. Sin embargo, bueno, vamos a dejarlo ahorita en estos. Entonces, miren, quiero que vean o observen lo siguiente, cómo en el ciclo ovárico yo voy a tener una fase en la cual se va a encargar de estar estimulando la producción de los folículos ováricos, ¿ok? Y esos folículos ováricos ya vieron qué hormona es la que está influyendo para que se produzcan. ¿Qué hormona es? El estrógeno. Los estrógenos. ¿Y qué está pasando al mismo tiempo con el endometrio? Empieza poco a poco a crecer, ¿sí o no? Ah, bueno, pues entonces, a esa fase donde empiezan a ocurrir esos cambios al mismo tiempo, tanto a nivel ovárico, a nivel de hormonas y a nivel endometrial, es lo que yo conozco como fase estrogénica, pero al mismo tiempo le puedo conocer como fase folicular y al mismo tiempo le puedo conocer como fase proliferativa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por todos los efectos que va a causar. Entonces, si ustedes ya se aprenden esos tres nombres, ya saben qué es lo que está pasando a esos niveles. Por eso es la importancia de que lo conozcan, lo empiecen a entender y no solamente memorizarlo. ¿De acuerdo? Ahora, ya saben ustedes que aproximadamente al día 14 se llega a presentar el pico de una hormona que es la hormona LH o luteinizante. ¿Ok? Porque ya saben que la FSH como que todo el tiempo está liberándose de manera pulsátil, ¿no? Pero la LH de pronto llega un día, que es el día 14, en donde hace un pico. Y ese pico de LH, que es lo que condiciona que se haga la ovulación, ¿no? Que ese ovocito que se estuvo encerrando en el folículo pueda ser liberado. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿ahí yo necesitaría estrógenos? Pues no, ¿verdad? O sea, los estrógenos realmente se estuvieron produciendo para madurar los folículos, para que el endometrio estuviera creciendo. O sea, aquí ya no me sirven tanto. Y si liberé yo un óvulo con ese pico de LH, ¿qué es lo que va a pasar? Pues empieza a elevar ahora la progesterona. ¿Por qué? Pues porque ahora ya como liberamos el ovocito, perdón, el óvulo, no el ovocito, dado para una potencial fecundación. Entonces el cuerpo es sabio y dice, ah, ahora que me falta liberar, pues progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa progesterona empieza a liberarse. ¿Y qué está pasando a nivel ovárico? Ya una vez que no está el óvulo que ya se liberó, pues por algo un pico de LH, ¿verdad? Que se llama hormona luteinizante, entonces se empieza a formar el cuerpo lúteo, ¿ok? De hecho, ese cuerpo lúteo es el que va produciendo la propia progesterona. ¿Y qué pasa a nivel de endometrio? ¿El endometrio sigue creciendo, sí o no? Pues sí, pero incluso ya empieza a ser un endometrio que secreta o produce cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vienen los tres nombres de esta fase. Puedo llamarle fase progestacional, ¿por qué? Porque hay liberación de progesterona, pero también le puedo llamar fase lútea, porque es la formación de cuerpo lúteo a nivel ovárico, pero también le puedo llamar fase secretora, porque eso se lleva a nivel de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya vieron la relevancia de esto? O sea, que ustedes entiendan qué es lo que va pasando a nivel general y ya luego nos vamos directamente con los detalles. Ahora, miren, al mismo tiempo, digo, este es un dato que les doy, obviamente después del pico de LH viene un aumento mínimo, pero existe, de la temperatura corporal femenina y que eso en ocasiones hasta lo quieren utilizar como método anticonceptivo por que pues si ya aumentó un poco la temperatura basal, entonces pues ya ovuló y pues como que no sería tan buena idea
a lo mejor tener una relación sexual, ¿no? Si es que no quieres quedar embarazada o en caso contrario, ¿verdad? Si lo que quieres es quedar embarazada, pues estos días serían los mejores. Yo no les recomiendo utilizar ese método porque es sumamente impreciso, ¿de acuerdo? Entonces, nada más se lo digo como dato, pero ustedes, pues, la verdad es que no, mejor no lo hagan, ¿ok? O sea, no ese método, pues no. Ahora, ya se dieron cuenta que poco a poco la progesterona y los estrógenos van a bajar, ¿sí o no? Y al mismo tiempo que bajan, ¿qué es lo que va a suceder? Que a nivel de endometrio empieza a, pues, ya degenerarse ese endometrio y entonces ya empezamos la fase menstrual, ¿de acuerdo? Entonces, esa fase menstrual es la que ocurre, pues, ya al final, ¿verdad? Ya al día 28 y que dura en promedio los primeros 5 días del ciclo, ¿verdad? Se prolonga hasta allá, hasta que nuevamente venga la elevación de los estrógenos para que nuevamente comience el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo único que me faltó decirles fue la degeneración del cuerpo lúteo una vez que ya bajan las dos hormonas, ¿verdad? Progesterona y estrógenos, porque pues, no se produjo embarazo, la progesterona dijo, pues ya no tengo razón de existir y pues vámonos, ¿no? Se barre todo el endometrio. Entonces, esto obviamente es mucho más sencillo, yo se los pues, reconozco, ¿verdad? Que las mujeres, pues esto lo tienen sumamente claro, bueno, eso esperaría yo, ¿no? Porque pues, esto es algo que van viviendo todos los meses y pues los hombres como que luego no lo tienen muy en mente. Pues por favor, ténganlo súper en mente también, no solamente para cuestiones médicas, sino para su vida de pareja, chamacos, ¿ok? Bueno, en fin. ¿Dudas con esto? ¿Difícil? No, o No, sea, si se dan cuenta, no es tan complejo si uno lo analiza y le encuentra lógica, ¿no? Si se lo quieren memorizar, insisto, la memorización no los va a llevar a ningún lado. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ir profundizando poco a poco en cada una de las estructuras del aparato reproductor femenino. Entonces, vamos a empezar directamente con el ovario. Entonces, los ovarios nada más se los digo así como dato anatómico, que miden centímetros, o sea, son cosas verdaderamente pequeñas si lo comparamos incluso con otras estructuras, que puede llegar a pesar esto, vean, 14 gramos, o sea, ¿qué tanto son 14 gramos? ¿No? Entonces, están suspendidos tal cual en la pelvis, pero el ligamento ancho del útero, pues básicamente los está por ahí sosteniendo para que pues, tampoco estén flotando ahí como bolitas, ¿no? Sino acuérdense como en los testículos que debemos tener estructuras que los estén sosteniendo y que no nada más están ahí flotando, bueno, pues así los ovarios, ¿ok? Y pues obviamente van a tener un apéndice que los está sosteniendo que se llama mesovario, ¿ok? Pero bueno, esas son cuestiones anatómicas que no me interesa tanto que sepan. Lo que sí me interesa es esto, que los ovarios básicamente van a estar recubiertos por esta cosita que está de color como rosa medio intenso, que es un epitelio, y ese epitelio se le llama epitelio germinativo. Eso es un poco un dato histórico el que les doy. O sea, se le llama epitelio germinativo porque antes se pensaba que de ahí se originaban los primeros folículos. O sea, como que eran células que salían de ahí y que ya luego iban creciendo. No funciona así, ¿ok? O sea, se le sigue llamando epitelio germinativo casi casi por costumbre, pero es un epitelio cúbico simple, ¿ok? Que no, pues vamos, no tiene, digamos, una relevancia o una diferenciación hacia los folículos, ¿de acuerdo? Ahora, este ovario básicamente se encuentra por debajo del epitelio, esta línea amarillita, que es como lo que veíamos muy similar en el testículo, que es la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso y regular, que actúa como una especie de cápsula. Entonces, es como les digo, a ver, ¿cómo voy a pasar de este epitelio y que se diferencie una célula y tenga que atravesar toda esa capa de tejido conectivo? No tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, no funcionan así las cosas. Entonces, es simplemente una cápsula y hay un epitelio que está revistiendo esa cápsula. Es algo que no tenemos en básicamente ningún otro lugar. ¿De acuerdo? O sea, un epitelio encima de una cápsula, híjole, o sea, así de bote pronto no me llega ninguna estructura a la mente. Y obviamente el ovario se va a dividir en corteza y en médula. La corteza, para términos prácticos, es donde se encuentran todos los folículos e incluso los cuerpos lúteos, ¿no? Dependiendo la fase o la región a explorar. Y la parte de la médula, que es donde está toda la parte de irrigación. ¿De acuerdo? Entonces,
muy sencillo identificarlas. Si yo encuentro folículos o estoy viendo folículos o cuerpo lúteo, estoy en corteza, ¿vale? Entonces, valdría la pena ver un corte de médula ovárica, pues más o menos, ¿no? Porque pues, nada más veo un montón de irrigación y de vasos sanguíneos, que dicho sea de paso, ya revisamos. Ok, entonces, chamacos, básicamente la corteza ovárica va a tener dos componentes principales. Yo puedo tener los folículos ováricos que van a estar en diferentes grados de diferenciación, ¿ok? Y voy a tener células que van a estar entre los folículos, que van a estar pues ocupando esos espacios, y si están ocupando esos espacios, yo les voy a denominar células intersticiales. Y esas células intersticiales, aparte les pongo otro apellido, que son del estroma. ¿Por qué? Pues porque van a estar produciendo el estroma, que es esta sustancia en donde los folículos se van a estar pues, sosteniendo y como ocupando ese lugar. Entonces, ¿qué son básicamente las células intersticiales del estroma? Células similares a fibroblastos, ¿no? Células productoras de matriz extracelular. Y los folículos pues, son básicamente los que tienen aquí la importancia como tal. Así que, pues son en los que vamos a profundizar, ¿verdad? Entonces, vean esto, chamacos. Este es un corte directamente de corteza ovárica. Y quiero que vean lo siguiente. Aquí encuentro el epitelio germinativo, ¿sí o no? Hasta arriba. Es un epitelio cúbico simple. Por debajo alcanzo a notar una cápsula de tejido conectivo. Y luego, ahora sí, ya vienen todas estas estructuras circulares, o yo diría más bien esféricas, porque acuérdense que los folículos son como esferas. Nosotros le hagamos un corte, pues pareciera que son círculos, pero son esferas. Entonces, todos estos son los folículos y ya vieron que se ven distintos unos con otros. Entonces, vamos a aprender de manera muy general a identificar el tipo de folículo que pues se presenta en la corteza ovárica. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, chamacos, que justamente para entender esta formación de folículos debemos de tocar ciertos puntos que de alguna manera ya revisaron ustedes en embriología y que nosotros en endocrino también ya mencionamos. Entonces, antes de la pubertad, básicamente se van desarrollando poco a poco los folículos primordiales, que es a partir de los cuales pues se van a empezar a desarrollar los otros folículos, por eso se llaman así, folículos primordiales. Ya cercano a la pubertad, están de acuerdo que tiene que venir la liberación de la GnRH, ¿ok? Que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y esa hormona va teniendo, vean, una liberación pulsátil. ¿Por qué? Pues porque apenas vamos a tener la eh, generación de las fases que revisamos del ciclo menstrual, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque yo necesito ir liberando poco a poco esta hormona para que estimule a quién, a qué células va a estimular la GnRH, a qué células estimula la GnRH, chamacos, o la hormona liberadora de gonadotropinas. Porque eso ya lo vimos, eso es de endocrino. Pues ahí lo dice, ¿no? LHFSH. Ok, pero ¿a qué células? O sea, ¿qué células producen LH y FSH? Las Gonadotropas. tropas. Las células gonadotropas. Entonces, se libera GnRH, empieza a estimular a las gonadotropas para que produzcan LH y FSH, ¿ok? Entonces, cada 90 minutos aproximadamente, ya cercano a la pubertad, se empieza a liberar la GnRH, ¿ok? Y con ello, pues poco a poco se van a ir produciendo la LH y la FSH, lo que va a empezar a generar ya el ciclo sexual como tal. Entonces, esa liberación pulsátil eventualmente va a iniciar la menarca y va a establecer los ciclos ovulatorios y menstruales. ¿Ok? O sea, llega un día que pues, de pronto se define como el día uno, pero ese día uno puede ser el día 14 del calendario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, eso es lo que quiero hacerles entender, que la GnRH primero tiene que liberarse de esa forma pulsátil para que se establezcan los periodos que pues van a marcar a una mujer ya a lo largo de su vida. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente, esta formación de folículos va a estar siendo estimulada
primordialmente por la FSH, la folículo estimulante, ¿ok? Por eso de ahí su nombre. Entonces, este es el ciclo que deben de seguir en la fase folicular estas estructuras. Básicamente, tenemos folículos primordiales que van a pasar a ser folículos primarios, luego folículos secundarios y finalmente los terciarios o también llamados folículos de Graf, ¿ok? Ahora, ¿qué es un folículo? Básicamente un ovocito primario que va a empezar a ser rodeado, ¿ok? Por ciertas células, que son las células foliculares. Y esas células foliculares, acuérdense ustedes que, pues, va poco a poco formando a las famosas biología, que aquí a lo mejor no me voy a meter tan a profundidad, pero que sí sepan identificarlas. Entonces, ¿qué son los folículos? Ese ovocito encerrado de células foliculares. ¿De acuerdo? Entonces, creo que va bastante sencillo el asunto. Entonces, ¿cuál es el primer estado? Los folículos primordiales. Y esos folículos primordiales son realmente muy abundantes, son los que se encuentran más cercanos hacia el epitelio germinativo. Y vean cómo podemos llegar a tener, bueno, yo no, puede llegar una mujer a tener 400,000 antes del nacimiento, pero acuérdense que no todos los folículos primordiales van a tener un estado de maduración completo. ¿Ok? Hay incluso algunos que nunca se llegan a desarrollar y están ahí, ¿de acuerdo? Otros llegan a hacer apoptosis y se murieron y se acabó. Entonces, estos folículos primordiales se van formando por un ovocito, ¿ok? Que es este de aquí, esta célula redonda, rodeado de esta capita de células planas, si las alcanzan a ver. Entonces, yo tengo aquí el ovocito, vean, tengo hasta el núcleo aquí en el centro, y vean cómo tiene una capita de células planas rodeándolo. Otro más aquí. Entonces, estas células de la periferia son las células foliculares y el del centro es el ovocito. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí todavía no se desarrolla nada. Sin embargo, si esto poco a poco va recibiendo la estimulación de la FSH y los estrógenos, empieza a formarse los demás folículos. ¿Ok? Entonces, vean lo siguiente. Tenemos ahora un folículo primario, ¿ok? Ese folículo primario, vamos a ver que va a empezar a crecer en diámetro porque pues poco a poco tiene que irse desarrollando. Ahora, este folículo primario, si ustedes se dan cuenta, las células foliculares poco a poco pasaron de ser planas a poco más cúbicas, ¿ok? Y poco a poco estas células empiezan a expresar receptores para la FSH. ¿Y qué pasa si tiene receptores para FSH? Pues una vez que se pegue FSH, estas células van a empezar a organizarse, ¿verdad? Para ir formando poco a poco a la teca interna y a la teca externa. ¿Sí se acuerdan de la famosa teca? Cuando vieron embriología, bueno, eso espero yo, ¿no? Ya desde el primer bloque lo vieron por allá de agosto, septiembre, octubre. Entonces, una vez que estas células fueron estimuladas por la FSH, puedo incluso tener ya más capitas en ese folículo, que esas capas van a terminar formando las células de la teca, ¿ok? Entonces, acuérdense que entonces las células que se van a quedar aquí internas o pegadas al ovocito van a tener receptores para LH. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo que nos va a servir. ¿Qué día? ¿Qué día se va a expresar LH o qué día va a llegar LH aquí? El día 14, ¿no? El pico El de día LH. 14. Entonces, yo debo tener preparados los receptores para LH, que son los de la teca interna. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que cuando venga la LH, pues ya van a tener que liberar el ovocito, ¿no? Pero aquí es cuando se empiezan a expresar esos receptores. ¿Ok? Entonces vean cómo poco a poco va creciendo ese folículo primario, que ya cuando veo que tiene varias capas, precisamente están formando las células de la teca, ¿verdad? O sea, yo voy a tener a las células de la teca externa y de la teca interna y voy a tener estas estratificaciones. Y en el centro, pues sigo teniendo a ese ovocito. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo poco a poco el folículo va creciendo, chamacos. Ahora, no me voy a meter en mayores detalles. Poco a poco va creciendo y vean cómo
pasa a ser ahora un folículo secundario. Aquí se ven como cuántas capas, pues ya se ven varias, ¿no? Ya no eran como tres, cuatro, por mucho cinco que veíamos en el folículo primario. Poco a poco ya este folículo secundario, vean cómo las células ya de la granulosa empiezan a ser mucho más abundantes, ¿ok? Y vieron que empieza a dejar un espacio, como que esas células foliculares empiezan a, pues a dejar como ese hueco que se va a empezar a llenar de líquido o de licor folicular, que es el famoso antro folicular, ¿sí o no? Entonces, se empieza a formar ese antro, que acuérdense que todo antro pues, está lleno de licor, ¿no? Entonces, pues para que también se acuerden. ¿De qué licor? Pues licor folicular, ¿va? Pero el ovocito sigue estando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vean qué caracteriza a un folículo secundario. Múltiples células de la granulosa y el antro folicular, ¿de acuerdo? Aunque todavía pequeño, porque acuérdense que ese todavía va a crecer más, ¿vale? Hasta que llego a esto, que ya sería un folículo terciario o folículo de Graf. Ya vieron que entre las células de la granulosa, ese antro fue creciendo, ¿sí o no? Entonces, ese antro crece ya es mucho más evidente que incluso empieza a separar las células de la granulosa y estas que rodean completamente al ovocito es lo que les llamo como cúmulo ovóforo. ¿Ok? Que son las que se quedan ahí, pues como muy, muy cercanas a él. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, quiero que sepan eso. O sea, que sepan identificar entre un folículo primordial que tenía sus células planas, luego un folículo primario que empezó a tener las cúbicas y empezó a estratificarse, a un secundario que ya tenía muchas, muchas capas y que el antro se empezaba a formar, y que aquí ya en el terciario ese antro es mucho más grande, ¿ok? Y que finalmente es el que va a ser estimulado para liberar finalmente a este ovocito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí otra imagen más, nada más para que vean poco a poco la evolución. Acuérdense que no todos los folículos primordiales van a llegar a ser un folículo de Graf, sin embargo, pues si uno lo llega a hacer, pues este sería el curso natural de pues ese ciclo folicular. ¿De acuerdo? Profe, Vale. ¿por qué cambia el color ya en el folículo terciario? ¿Diferente tinción o...? Mira, en algunos sí es el preparado diferente. Te puedo decir que este es un masón y estos son HIE convencionales, ¿vale? Pero realmente no cambia tanto el color. O sea, aquí porque pusieron una tinción extra, ¿va? Pero normalmente no cambiaría, se queda así, pues rosadito y morado, ¿ok? Ok. Vale. Entonces, ¿se acuerdan de las células de la teca? Ah, pues esas células de la teca ahora sí ya van a estar completamente presentes en ese folículo terciario de Graf. ¿Y se acuerdan qué receptores tienen las de la teca interna? ¿Para qué hormona? LH. Leutinizante. Para LH. Entonces, cuando llega LH, ¿qué va a hacer con este folículo? Expulsarlo. Y expulse el... Pues sí, casi casi ábranse perras, ¿no? Y básicamente sale el ovocito. ¿Ok? Entonces, para que vean que poco a poco todo va teniendo sentido y lógica. ¿De acuerdo? Ya este es nada más un esquema para que vean precisamente ese folículo terciario o de Graf, que también le pueden encontrar como folículo preovulatorio, ¿no? Porque ese es el que ya va a soltar directamente al ovocito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces como ya les comentaba, básicamente lo que empieza a suceder es que se pegan los receptores más bien se pega la LH a los receptores de la teca interna, y eso va acompañado, chamacos, de que se va empezando un proceso llamado angiogénesis. Entonces, ¿esta angiogénesis qué es? Que los vasos sanguíneos medulares, ¿se acuerdan? Empiezan a proliferar hacia ese folículo, y eso junto con la estimulación de la LH es lo que hace que se rompa ese folículo y salga directamente el óvulo. Ya no sale como ovocito primario, ¿verdad? Ya sale como óvulo o ovocito secundario. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que sucede aproximadamente al día 14. Ahora, ¿qué
hormona se va a empezar a liberar? La progesterona. La progesterona. ¿Por qué? Pues porque como ya se expulsó el óvulo, ahora yo lo que tengo que hacer es preparar al cuerpo para una probable o potencial fecundación ante un embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿este óvulo hacia dónde se expulsó, por cierto? ¿O a qué región se va el óvulo? ¿A las trompas? Las trompas, no me gusta ese término. ¿Tubo uterina? O sea, es válido, pero no me gusta. ¿Cómo más le dirían? Tuba uterina. A mí me gusta más el término de tuba uterina. Ok, entonces sí, este óvulo idealmente se va a expulsar hacia la tuba uterina. No siempre es así y eso nos puede causar problemas, pero bueno, vamos a suponer que esto no va a tener ningún tipo de alteración y se va a ir directamente a la tuba uterina. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya se expulsó el óvulo y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a empezar obviamente la fase lútea en el ovario. Ya no se van a formar folículos, ¿o sí? No, ahora todo tiene que ver con el cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que va a pasar con todas las células que se quedaron ahí después de que se expulsó el óvulo? Entonces, esas células que poco a poco se quedaron, básicamente van a empezar a colapsarse y se van a concentrar. ¿De acuerdo? Y una vez que se empiecen a concentrar esas células que en algún momento fueron las de la teca y las células de la granulosa, por efectos de la LH, empiezan a cambiar su forma y es por eso que le llamo proceso de luteinización, formación de un cuerpo lúteo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué creen? Ya no le voy a llamar células como tal de la granulosa y de la teca, sino le agrego un prefijo. Ahora ya son células luteínicas de la granulosa y células luteínicas de la teca. ¿De acuerdo? Nada más para que ustedes se enfoquen a que ya estamos en la fase lútea y que al mismo tiempo pues hay liberación de progesterona y de LH. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué es lo que sucederá, chama? Pues básicamente quiero que sepan que las células luteínicas de la granulosa y las luteínicas de la teca van a tener funciones completamente diferentes, pero aún así son muy relevantes. Vean lo siguiente. Las células luteínicas de la granulosa, acuérdense que se van a quedar mucho más centrales, ¿no? Porque las células de la granulosa estaban más internas, ¿sí o no? Entonces, esas células de la granulosa, lo que poco a poco van a ver ustedes es que son las más abundantes, ¿ok? Son estas que se ven como amarillitas, y van a producir progesterona y estrógenos. Ya les había dicho yo que la progesterona, pues poco a poco se tiene que ir produciendo para preparar al cuerpo ante un potencial embarazo. ¿Quién produce la progesterona? Las células luteínicas de la granulosa. Son quienes la producen. Entonces, ¿para qué? Pues para que poco a poco, después de que venga ese pico de LH y ya se expulsó el óvulo, pues el cuerpo luto empieza a preparar el cuerpo para ese potencial embarazo. ¿De acuerdo? Ahora, al mismo tiempo, ¿se acuerdan que las células luteínicas de la teca, ok? Pues ya se quedan en la periferia porque ahí estuvieron las células de la teca, siempre fueron periféricas. Entonces, esas van produciendo cierta cantidad de andrógenos a partir de los estrógenos, ¿ok? Entonces, ¿eso por qué lo hacen? Simplemente para equilibrar el ciclo y que no se vayan a elevar los estrógenos otra vez, porque estrógenos muy elevados sí pueden complicar la probable fecundación y un desarrollo de embarazo como debe de ser. Entonces, el cuerpo lúteo protege al cuerpo de esa manera, pues produciendo andrógenos, ¿de acuerdo? A partir de esos estrógenos que quedaron disponibles, ¿de acuerdo? A partir del estradiol, sobre todo. Esa es la razón de ser de los anticonceptivos, ¿verdad? Hay muchos anticonceptivos que se basan a partir de estrógenos. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que van a hacer es complicar o evitar que haya un embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, para que también vayan relacionándolo con eso. Bueno, de manera muy general, ¿eh? O sea, obviamente esto es mucho más complejo, pero prefiero que lo entiendan así y después apliquen los conocimientos ya más profundos a que se queden con una idea equivocada por yo dárselos muy profundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Dime, Daniela.
Profe, no sé si también después nos puede explicar por qué las pastillas anticonceptivas provocan sangrado. Bueno, porque hay diferentes tipos de anticonceptivos, ¿ok? Para eso sí necesitaría como extenderme un poco más. Si quieren la próxima clase, si es que acabamos como más pronto, me puedo dar un tiempo incluso para una sección así de dudas y de preguntas y respuestas, perdón. Pero es que sí, ahí ya tiene que ver con el tipo de anticonceptivo. Incluso hay anticonceptivos que se basan en diferentes tipos de andrógenos, de andrógenos, de estrógenos. Depende el tipo de estrógeno, porque no todos los estrógenos son iguales, ¿ok? Entonces, es todo un tema, ¿de acuerdo? Bueno, Está bien, ok, gracias. de nada. Bueno, ¿y por qué se ve amarillo, chamacos? Perdón, no se los dije. Se ve amarillo porque tienen acumulación de colesterol esas células, ¿ok? Entonces necesitamos colesterol porque están produciendo constantemente hormonas esteroideas. Muy similar como lo que pasaba con las células de Leydig, que se acuerdan que empiezan a acumular ciertas inclusiones lipídicas porque pues, tienen que producir testosterona a partir de ese colesterol. Pero en la mujer es todavía mucho más, o sea, ¿ya vieron la cantidad de hormonas? O sea, es como casi aquí a la mujer le aventaron todo el paquete, ¿no? Y el hombre es como que, ay, güey, liberación de testosterona, ni te quejes, ¿no? Bueno, poco a poco, chamacos, se van a dar cuenta que, pues, ese cuerpo lúteo va a estar al pendiente si ese ovocito fue fecundado o no. Y pues va a llegar un momento en el que, chin, ya pasaron los días, pasaron los días, pasaron los días y pues no más nada, ¿verdad? No hubo rastro evidente de que un espermatozoide pudiera fecundar. Entonces, ¿qué va a hacer? Empieza un eh, proceso de retroalimentación hacia el cuerpo lúteo y este poco a poco, pues con esa señal de que no hubo una fecundación, empieza a sufrir apoptosis las células de aquí. Entonces, si tienen apoptosis en las células de la teca o de la granulosa, ¿van a producir la misma cantidad de hormonas? Pues no, ¿verdad? Entonces va a venir una baja de qué hormonas sobre todo. ¿Qué hormonas se estaba produciendo aquí? Ya no, porque si va a haber apoptosis de estas células ya no se va a producir. ¿Los estrógenos? De la progesterona. Primero viene una bajada de la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se lleva a cabo ese proceso de luteólisis, ¿ok? Entonces, pues se empieza a destruir ese cuerpo lúteo, que pues ahora ya es cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿de acuerdo? Ya no tiene tanto colesterol, empezamos a tener zonas de apoptosis, entonces se ve más blanquecino, ¿de acuerdo? Entonces, como ya baja la progesterona, ¿se acuerdan que entonces a este tiempo, qué va a pasar a nivel eh, endometrial? Si ya no hay progesterona. Eh, ¿Se degenera? Se degenera el endometrio y ya se produce la fase menstrual, ¿de acuerdo? Entonces, ya vieron cómo no es complicado, simplemente hay que estarlo revisando con calma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿dudas ahorita con esto que les acabo de enseñar? Bueno, ese es como el ciclo que deben de seguir los folículos y el cuerpo lúteo, ¿ok? Que se acuerdan que pertenecen a diferentes fases. Sin embargo, pueden presentarse algunos otros, como el folículo atrésico. ¿Por qué? Porque un folículo atrésico, a ver, cuando está liberándose la FSH, está estimulando los folículos, ¿estamos de acuerdo? Junto con los estrógenos que se están produciendo ahí y demás. Sin embargo, no es como que nada más un folículo se esté desarrollando. Se están desarrollando varios al mismo tiempo. Sin embargo, no todos van a alcanzar esa maduración completita, ¿ok? Es algo que deben ustedes de tener bien presente, que incluso hay varios folículos de Graf, ¿ok? O sea, incluso podemos llegar a tener varios folículos de Graf en el mismo ciclo. Sin embargo, solo uno va a expulsar el óvulo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos folículos que ya no expulsaron al óvulo? Pues básicamente se van a ir degenerando. Vean cómo poco a poco aquí quedaron las células de la granulosa, pero ya vieron que incluso la zona que rodeaba al ovocito como que se colapsa, como que se apachurra. Entonces, pues eso es lo que va generando un folículo atrésico, que como ya no liberó el ovocito, pues empieza también a generar una especie de necrosis, que es más bien apoptosis, no es necrosis, es apoptosis, y entonces como que se colapsa ese folículo. Pues también tenemos folículos atrésicos,
¿De acuerdo? Digo, sí está más cañón que les vayan a poner un folículo atrésico, lo dudo mucho, pero que sí se ve diferente a todos los demás, ¿no? O sea, se ve ya como un folículo ahí desinflado, así le digo yo. Ok, entonces, ¿dudas, chamacos, con la corteza ovárica? ¿No? Perfecto. Y bueno, finalmente tenemos esta parte que es la médula ovárica, que la médula ovárica yo ya les dije no tiene mayor chiste. Lo que sí deben de saber es que hay tejido conjuntivo aquí, con un montón de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nerviosas, ¿ok? Y sí tenemos algunas células que están aquí, que son las células intersticiales, que de alguna manera, pues sí, intervienen en la producción o secreción de estrógenos, ¿ok? Y tenemos algunas otras células que denominamos como células de Lilio, ¿ok? Que pues tienen como un aspecto epitelial y se parecen a las células de Leydig. Pero pues con que sepan ustedes que las células intersticiales producen estrógenos, pues ya nos damos por bien servidos. A ver, aquí se pueden identificar algunos folículos, no sé si las alcanzan a ver. Este de aquí, ¿qué folículo es? Sobre todo este tiene así inconfundible la apariencia. Este de la esquina inferior derecha. ¿Qué folículo es? ¿Secundario? No, ¿cómo Tercero secundario? de grado. Es un folículo de Graf, ¿no? Ya el antro es mucho, mucho más grande. No, acuérdense que en el secundario apenas si se alcanza a ver el antro. A ver, vamos a ver si es que sí pusieron atención. ¿Esto qué es? Estas células. Pero estas, sí son células, pero en conjunto, ¿cómo se llama esta estructura? Véanla bien. No, les cae que no la pueden identificar. ¿Qué son estos? Vean, un ovocito ¿Primordiales? rodeado. Son folículos primordiales, ¿ok? Vean cómo el epitelio se ve planito y está rodeando al ovocito. Y vean este de aquí, ¿cuántas capas tiene de células? ¿No? Unas dos, tres, ¿no? Entonces, ¿qué folículo es? Si tiene dos, tres capitas. Primario. Es un primario, pero acuérdense que ya es un primario avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, para que vean que tampoco está así tan complicado. Ok, esto que ven aquí no voy a profundizar mucho. Algo que denominamos también para diferentes con Key, pero pues no voy a profundizar en eso, simplemente les quería mostrar una imagen, ¿de acuerdo? Que se ve así como sumamente rojo. Si ven eso así sumamente rojo, es un cuerpo hemorrágico, ¿de acuerdo? No tiene mayores repercusiones, simplemente para que lo conozcan, ¿ok? Ah, miren, y este de aquí, ¿se ve blanco, sí o no? Todo esto se ve blanco. Entonces, ¿este qué cuerpo sería? Que se ve como más pálido. Cuerpo El blanco. cuerpo albicans, ¿de acuerdo? Ya que es el último, el que va haciendo esas zonas como de apoptosis. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, chamacos, con ovario? Pues ya ven cómo sí deberíamos de ver ovario en esto también. O sea, porque pues creo que así le vamos dando continuidad al tema. En teoría, de aquí, chamacos, es de donde deberíamos de empezar. Si yo me ajustara directamente a lo que les pide el temario, que es tubo uterino. Pero ¿para qué les digo como, ay, la tubuterina? Pues es importante entender el ciclo ovárico, ¿sí o no? Si no, no van a saber de dónde salieron las hormonas, quiénes están ahí interactuando. Entonces, vamos a empezar con esta parte que es tuba uterina. Entonces, básicamente la tuba uterina, chamacos, igual son órganos bilaterales que se extienden, fíjense, desde el útero, empieza como su emergencia, y llegan a una zona dilatada cerca de lo que es el ovario. Entonces, ¿cuál es la función de la tuba uterina? El transporte de gametos, ¿ok? Tanto del ovocito, del óvulo, ya el ovocito aquí ya no es, óvulo, para transportarlo directamente hasta el útero, pero también a los espermatozoides, ¿verdad? Hacia el óvulo. Entonces, justamente aquí
es un sitio muy frecuente donde se lleva a cabo la fecundación, ¿ok? Pues porque pues, es un buen tramito, ¿no? El que debe de recorrer el óvulo, casi casi como que la carretera. Pues en el camino se va a encontrar seguramente con los espermatozoides y pues ahí se tendría que producir la fecundación. Y mide pues aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Ahora, esa tuba uterina tiene varias regiones, ¿no? No es lo mismo estudiar la parte de donde nace la tuba a cuando ya se va a estar cercana al ovario. Entonces, se van a dar cuenta que tenemos justamente la región más lejana, que es lo que conocemos como infundíbulo. Y ese infundíbulo tiene una especie como de prolongaciones que se les denominan fimbrias. ¿Que para qué servirán las fimbrias? Miren, aquí, esta es la porción del infundíbulo. ¿Para qué sirven estas cosas que son como deditos? Esas fimbrias. Para sostener al ovario. No, no es para sostener al ovario. Porque el ovario ya se sostiene por los ligamentos, ¿no? Entonces, como ¿para qué servirán las fimbrias? ¿Por qué creen que tengan esa forma de dedos si están tan cercanas al ovario? A ver, muy sencillo. ¿Qué pasó en el ovario después de todo el desarrollo folicular? Puede ser para atrapar el óvulo. Exacto, exactamente. Porque el ovario lo que va a hacer es, viene pico de LH, ahí te va el óvulo. Esa es mi señal para liberarlo. Yo aquí voy a tener que arreglar mi desmadre con el cuerpo lúteo. Entonces, ya no le importa el óvulo. Entonces, el óvulo básicamente se lo avienta al exterior hacia la tuba uterina. ¿Quién la tiene que cachar? Pues la tuba uterina por medio de esas fimbrias, ¿de acuerdo? Entonces, vean cómo también es una chamba importante. Entonces, ¿puede llegar a suceder que no cachen el óvulo las fimbrias? Pues sí, y eso puede llegar a suceder frecuentemente, pero bueno, básicamente las fimbrias en el infundíbulo lo cachan, ¿ok? Y Doc, lo van a ¿eso pasar tiene que ver con el a una embarazo ectópico? región que, dime, exactamente, eso tiene que ver luego con los embarazos ectópicos, pero más que nada los embarazos abdominales, porque los embarazos ectópicos es cuando se hace una implantación, ¿ok? No, no una fecundación, una implantación, que es cuando ya se pega el óvulo fecundado a las paredes, ¿ok? Pero eso se puede llevar un embarazo extrauterino cuando es fuera de la cavidad uterina, también llamado embarazo ectópico. Pero luego puede llegar a pasar que está en el abdomen, ¿vale? Entonces eso puede, sí, sí puede pasar. Nada más que, pues, cuidado, cuidado. Ya lo verán en ginecología. Entonces, vean cómo el óvulo pasa a una región que está como más dilatada de la tuba uterina. Esa región dilatada se le denomina ampolla. Y esta es la zona donde llegan a ocurrir más frecuentemente las fecundaciones. No la implantación, ¿eh? Que no es lo mismo. Ahora, eso también es otra cuestión. Ahorita vamos para allá. Entonces, aquí es donde se lleva a cabo la fecundación y vean cuánto mide, como de 7 8 centímetros esa región de la ampolla. Entonces, pues, como es la que abarca mayor superficie, pues tampoco sería como ilógico pensar que ahí ocurra la fecundación. Luego vean cómo después se hace una región como más estrecha, que es el istmo, que es lo que está conectando al útero con la tuba. Y finalmente ya la región intramural, que es casi casi el paso hacia el orificio uterino para llegar a la cavidad uterina. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿dónde ocurren casi todos los eventos? En la ampolla. Porque de hecho, si bien sí es el sitio donde más ocurre la fecundación, cuando se habla de embarazos extrauterinos, es el sitio donde también se dan frecuentemente los embarazos extrauterinos, en la ampolla. ¿De acuerdo? Bueno, pero para que también ahí lo tengan presente. Entonces, ¿dudas hasta el momento? Ok, ahora, básicamente, la tuba uterina es un tubo, entonces como cualquier tubo, tenemos que estudiar sus capas. Para su tranquilidad, no están muy complicadas las capas, ya son capas que ustedes manejan, bueno, eso esperaría yo. Básicamente, yo lo que tengo es una capa mucosa que tiene un epitelio cilíndrico, simple, ciliado, ¿ok? Entonces, ¿qué especializaciones de membrana tiene? ¿Qué ciliado? ¿Qué especializaciones tiene? ¿Siria?
Cilios. ¿Y para qué sirven los cilios? Para mover cosas, Para mover cosas. ¿Qué cosas van a mover aquí? bueno, el óvulo. El óvulo, exactamente. ¿Para qué? Pues para irlo empujando poco a poco hacia la cavidad uterina. ¿Ok? Entonces, eso es algo bien importante. Que poco a poco ese epitelio, como ya ven que cercano a la región del istmo y ya la conexión que hace con el útero, pues poco a poco se va haciendo más estrecho, entonces ese epitelio también se puede ir haciendo como más chiquito, se va achaparrando. ¿Ok? Pues obviamente tenemos una capa muscular. Es músculo liso, organizado de forma circular interna y longitudinal externa, ¿ok? Muy similar a lo que veíamos en el tubo digestivo. Y una capa serosa, porque acuérdense que aquí es intraperitoneal, ¿sí o no? Entonces, pues necesitamos una capa serosa de epitelio plano simple, ¿ok? Entonces, muy complicadas las capas de la tuba uterina. Realmente no, pues, nada más le encuentra lógica como, pues sí, debe tener cilios, porque pues, si no, ¿cómo mueve al óvulo? Entonces, vean básicamente cómo se empieza a ver un corte de tubo uterina si lo partiera yo a la mitad y hiciera un corte transversal. Hace pliegues, ¿sí o no? Pero ya vieron que esos pliegues están súper gruesos. ¿Con quién las pudieran confundir? Que también hace pliegues. Déjenme conectar la compu que se me está jugando la pila. Díganme, en lo que la conecto, los estoy escuchando. ¿Con qué otra estructura que hace pliegues pudieran confundir a la tuba uterina? Y que no es tan infrecuente que lo confundan y por eso se los digo. La uretra, Más circular. La vesícula seminal, exactamente. Luego lo confunden mucho con la vesícula seminal. ¿Con qué otra cosa lo pueden confundir? ¿No? ¿A poco neta? Y luego a la mera hora de la hora lo confunden con todo. Bueno, también lo pueden llegar a confundir incluso con los que no se fijan muy bien, hasta con vesícula biliar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que fijarse para no confundirlo? Primero, con su diagnóstico diferencial, que es siempre sí o sí vesícula seminal. ¿Se acuerdan que la vesícula seminal hacía pliegues delgaditos y que se iban interconectando? ¿Sí o no? sí. ¿Aquí se ven delgaditos? ¿No, verdad? Aquí se ve como que emergen, están gruesos y de ninguna manera se interconectan. ¿Ya lo vieron? Entonces, para que ustedes ahí lo tengan presente, chamacos. ¿Ok? Bueno. Entonces, así se ve un corte transversal de tuba uterina. ¿Qué les llama la atención? Que sus pliegues son mucho más gruesos, ¿ok? Vean cómo emergen y son súper gruesos que sí, después se van a ramificar, estoy de acuerdo, pero cuando emergen se ven muy gruesos, ¿ok? Entonces es un diagnóstico diferencial. Ahora, ¿no les queda claro con eso? Yo tendría que hacer un aumento. Y no sé si alcanzan a ver las especializaciones de membrana, ¿sí o no? ¿Y qué son esas especializaciones de membrana? Los cilios. Los cilios, y la vesícula seminal tiene cilios. No. No. ¿Y cómo se ven las células de la vesícula seminal si producen carbohidratos? ¿Mucosa? Más mucosas, se ven pálidas. Entonces, no lo pueden confundir con vesícula seminal. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que fijarse en los detalles, analizar bien la imagen, no nada más decir, ah, sí, veo la imagen y ya rápido, es esto. No, a ver, tranquilos. Esas son las dos que más pueden confundir. Ahora, esta flechita de arriba está señalando la capa mucosa, ¿ok? Luego, esta de aquí abajito, la muscular y finalmente la serosa. ¿De acuerdo? Entonces, muy complicada la tuba uterina. No, ¿verdad? O sea, yo digo que está sencilla. Y vean qué belleza de imagen. O sea, ahí, quien no vea los cilios, pues vaya a conseguirse, no sé, una graduación de sus lentes, hágale más zoom, no se vaya y póngase unas gotitas para lubricar los ojos. ¿Por qué? Pues porque ahí básicamente se alcanzan a ver estas especializaciones de membrana que son los cilios. Entonces, aunque no les ponga el nacimiento como tal de esos pliegues,
ustedes pueden llegar al diagnóstico de tuba uterina por el simple epitelio. ¿O en dónde más tengo epitelio cilíndrico simple? Ciliado. ¿En qué otra región del cuerpo puedo tener eso? No, ¿verdad? O sea, a ver, otra región donde hay cilios, ya saben ustedes que es en el aparato respiratorio, pero ahí es pseudoestratificado, ¿sí o no? Y hay células caliciformes. Aquí no. Entonces, por favor, no lo confundan con otra región del cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿dudas con esto que les acabo de explicar? O No. sea, casi casi les estoy dando las perlas de la información. Entonces, sí, acuérdense que hay de dos tipos de células, ciliadas, no ciliadas, pero las que ustedes casi siempre van a ver son las ciliadas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, otra imagen más, estas se las pongo, ¿por qué? Porque aquí, tal vez, quien no se fije, pudiera confundirlo con vesícula seminal, porque si se dan cuenta, sí se ven como que estos pliegues empiezan a interconectarse, ¿ya vieron? Y se ven delgaditos como en la vesícula seminal. Hola chicos, bueno, pues se le acabó la pila al doc, entonces vamos a esperar un momentito, ¿eh? Que como que la compu dijo, no, me voy a apagar. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Duda existencial. Estábamos viendo una imagen que decía tuba uterina y era como ¿Hasta dónde? de un libro. A ver, me quedé aquí, ¿no? Ya, ahí está. Ah, que les decía yo que lo podían haber confundido con vesícula seminal este corte, porque aquí hasta parecería como que se interconectan sus pliegues, que no lo deben de confundir porque vean cómo del nacimiento sí están gruesas esas extensiones de la lámina propia. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que les quería yo comentar. Y acá igual vean como aquí tengo una porción mucho más gruesa, aunque aquí ya se vaya adelgazando. ¿Ok? Bueno. Otra imagen más, nada más para que lo vean con un tricrómico. ¿Ok? Bueno, vean qué bonita está esta imagen, porque qué se ve súper bien resaltado en esta fotomicrografía. ¿Qué parte de las células se resalta muy bien? ¿Los cilios? Los cilios son todos estos. ¿De acuerdo? Pues para que lo tengan ahí bien definido. ¿Listo? ¿Dudas con tuba uterina? ¿No? De acuerdo, entonces vamos con esta última parte. Esto es lo último que les doy hoy, para que tampoco sea too much. Y pues también dejar para lo de la clase del jueves. Entonces, ya la última parte que vamos a revisar es útero. Entonces, ya para cubrir con este esquemita, ¿no? Aquí ovario, todo uterina y útero. Entonces, perfecto. Entonces, básicamente el útero, chamacos, en una persona, en una mujer que no haya tenido hijos, se ve como en forma de pera, ¿ok? Así es como se describe. Sin embargo, pues obviamente las medidas, incluso la forma del útero va a ir cambiando dependiendo la edad, la fase del ciclo menstrual, los números de embarazos que se hayan presentado, ¿ok? Eso va a ir modificando la arquitectura propia del útero. ¿Ok? Y fíjense cómo la luz del útero tiene una capacidad de 10 mililitros. Entonces, ¿qué cambios deberá de hacer durante el embarazo? Es una cosa realmente impresionante para que albergue un bebé, ¿no? O sea, que ese bebé debe estar ahí 9 meses, o sea, es una cosa bestial. Así que, la neta, yo mis respetos y mi admiración al útero, porque es una estructura que dices, oye, ¿cómo pasa de esto a hacer de pronto algo súper dilatado y que aguante? Entonces, debe tener algo en sus paredes bastante resistente, ¿no? O sea, ya para empezar. Así que, bueno, nada más para que ustedes lo sepan,
Anatómicamente el útero tiene varias partes, o sea, tiene un fondo, que es esta parte superior, tiene lo que es el cuerpo, que es todo esto de aquí, y ya la última parte, que sería el cuello uterino, o también llamado cervix, ¿ok? Es esta región de aquí abajito, que es lo que pues va a empezar poco a poco a dar origen a la vagina. De hecho, aquí está como que súper exagerado no me había fijado, está súper exagerado el esquema de la vagina, pero bueno, no pasa nada. Ok, entonces, básicamente eso es lo que vamos a revisar ahorita, pero a nivel histológico. O sea, a nivel histológico no lo estudio como fondo, como cuerpo o demás, sino por capas. La capa más interna, acuérdense ustedes que es el endometrio, luego tenemos una capa media, que es el miometrio, y finalmente la capa más externa, que es el perimetrio. ¿De acuerdo? Entonces, para términos de histología, donde más nos vamos a clavar es en el endometrio, ¿de acuerdo? Porque es lo que van a poder ustedes identificar con mayor facilidad. No tendría caso ponerles un corte de miometrio porque ¿qué creen que sea? El miometrio. músculo, ¿No? ¿Músculo de qué tipo? liso. Liso. Entonces, pues no, vamos a enfocarnos directamente en endometrio, ¿de acuerdo? Así que básicamente ese endometrio, chamacos, es una cosa sumamente curiosa. Está el endometrio, o también llamada capa mucosa del útero, que a mí nunca me ha gustado, pues el endometrio, por eso es que se le pone nombre. Es un epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Que va a tener un epitelio similar a lo que tenemos en lo que es la tuba uterina, es como una continuación. Entonces va a tener células tanto ciliadas como no ciliadas. Sin embargo, esto va a ir cambiando dependiendo de dónde lo vamos a estudiar. Ahorita voy a eso. Va a tener una lámina propia, chamacos, de tejido conectivo, en donde hay un chorro de glándulas. Y esas glándulas incluso se van a extender o se van a clavar hasta el miometrio. Es una cosa verdaderamente interesante, porque el endometrio va a dividirse en dos capas. Yo tengo una capa, que es la funcional, y una capa basal. Tip, la capa funcional es la que va a empezar a sufrir los cambios que ya vimos en ese ciclo sexual femenino. O sea, la capa funcional es la capa superficial, que es la que se va a ver afectada por la estimulación hormonal. La progesterona va a estimularla, los estrógenos van a estimularla, ¿ok? Y es la que incluso llega a desprenderse cuando llega la parte de la menstruación, ¿ok? Cuando ya no tuvo la implantación, entonces, pues ni modo, no sirves ya ahorita, entonces te tienes que desprender y degradar. Entonces, esa capa funcional es la que vamos a estudiar que va a tener los cambios, ¿ok? Es la que va a ir creciendo o destruyéndose dependiendo la etapa, ¿de acuerdo? Entonces, esa capa funcional va a tener un chorro de arterias que vamos a llamar como arterias helicoidales, y eso sí se los pueden llegar a preguntar, porque las arterias helicoidales provienen de las arterias arqueadas o arcuatas, que son las que cuando se desprende todo el endometrio, por eso es que sangra tanto, ¿ok? Porque también hay una degeneración no solo del tejido, sino de esas arterias, y entonces, pues por eso es que viene ese sangrado, pues ya en los primeros días del ciclo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de dónde crece esa capa funcional? Pues de una capa basal. Y esa capa basal es muy profunda, está muy estrecha y esa obviamente no se va a desprender. Esa capa basal va a estar siempre porque es la que va regenerando o va haciendo que crezca o prolifere la capa funcional. ¿Ok? Pero aquí tenemos en lugar de las arterias helicoidales a las arterias rectas, que de igual manera vienen de las arterias arqueadas o arcuatas. ¿Ok? Eso ya lo verán en anatomía. Pues yo espero que en algún momento de la vida, ¿no? Porque pues ya no sé en anatomía en qué momento ven, les digo luego todo lo importante que tiene que ver con digestivo, con reproductores. Bueno, chamo, pues ahí sí, ¿qué les puedo decir? Pero, entonces, las helicoidales en la funcional y las rectas en la basal. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a enseñar un esquemita para que esto les quede más claro. Entonces, este es el esquema al cual quería yo llegar. Estas arterias que están viendo aquí son las arterias arqueatas o arcuatas. Y ya vieron cómo esas arterias van haciendo una especie de ramificación, ¿ok? Pero es una ramificación muy recta. Y se quedan en esta capita, que es la capa basal del endometrio, ¿sí o no?
pero al mismo tiempo ya vieron cómo esas arterias arqueadas hacen o proliferan a otras, que esas sí se van haciendo como una especie de espirales. Entonces, esas son las arterias helicoidales. Todo esto va a ir haciendo que el endometrio crezca ¿en qué capa? ¿Qué capa es esta de acá arriba? La funcional. La funcional. Entonces, esta capa funcional va a ir creciendo dependiendo la fase. ¿En qué fase va a crecer primero? ¿Cómo se llama la fase en donde empieza a generarse ese endometrio? Proliferativa. Proliferativa, ¿ok? Que es donde estimulan los estrógenos. Y luego de la proliferativa paso a ¿cuál? Secretora. A Ovulación. la secretora, que está predominantemente estimulada ¿por quién? Progesterona. Por la progesterona. Entonces, en la fase proliferativa es cuando va poco a poco a crecer la capa funcional y en la secretora quienes empiezan ahí a predominar son las glándulas. ¿Para qué? Pues para que puedan secretar las glándulas del endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que esto tiene también su chiste. Entonces, yo voy a tener estas fases, ¿sí o no? La fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Entonces, la fase menstrual, acuérdense, inicio el día 1, que es cuando empieza el ciclo, y es cuando se desprende esa capa funcional, gracias a que las arterias helicoidales se contraen de alguna manera, y entonces esta zona empieza a generar isquemia. Y si hay isquemia, ¿qué pasa con todas estas células? Se mueren. ¿Ok? Entonces es lo que empieza a desprenderse y ya después esa arteria también empieza a degradarse y es lo que sangra. ¿De acuerdo? Ahora, ya pasó la fase menstrual, viene la producción poco a poco de estrógenos, al mismo tiempo a nivel de ovario está la fase folicular y pues en la fase del endometrio empezamos con la proliferativa, que acuérdense ustedes que está a cargo de los estrógenos, que va aproximadamente del día 5 al 14 y tenemos unas glándulas que van a ser muy rectas. ¿Ok? Las glándulas del endometrio se van a ver como tubulares, así rectas, sin problemas. Cuando los progestágenos empiezan su acción, es cuando ya pasamos a la fase secretora. ¿Y qué pasa en la fase secretora? Esas glándulas que tenemos en el endometrio empiezan a hacerse tortuosas y se van a hacer más grandes, ¿ok? Porque lo que vamos a empezar a producir mucho es el glucógeno e incluso se van a ver más pálidas. ¿De acuerdo? Y todo el estroma que tenemos ahí en el endometrio se ve como hasta edematoso, se ve sumamente congestionado. Pero eso a mí me sirve porque si yo tengo eso, es más fácil que pueda traer al ovocito, que pues en teoría yo esperaría que esté fecundado, y se pueda pegar a mí y lo pueda nutrir. ¿De acuerdo? Por eso es que hago todos esos cambios secretores. ¿Vale? Entonces, todos estos cambios, ¿en qué capa se llevaron? Funcional. Funcionan exactamente. Entonces, ya saben, al mismo tiempo está pasando todo esto, ya no lo voy a repetir y esto ya ustedes ya lo saben. Entonces, vean cómo poco a poco empieza, después del ciclo menstrual, poco a poco la fase proliferativa, en donde vean cómo va creciendo el endometrio, empiezan a generarse las glándulas, pero están todavía tubulares. Ya es a partir de la estimulación de progesterona que esas glándulas se hacen como más tortuosas y vean cómo el estroma se empieza a hacer mucho más, pues, congestionado, ¿ok? Entonces vean la diferencia entre un corte de endometrio proliferativo versus uno secretor, aunque no vean los detalles, ¿cuál les llama mucho la atención? Pues el secretor, ¿no? Vean cómo se ven aquí las glándulas. Como súper dilatadas, muy tortuosas, porque está secretando y hasta como que el estroma se ve congestionado, cosa que no veíamos en el proliferativo, en donde incluso estas glándulas se ven mucho más rectas, no tan desarrolladas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los diferentes cambios que ustedes pueden encontrar. Esta casi casi les digo, esta diapositiva vale oro, porque ahí ustedes pueden compararlo súper bien. Vean cómo tenemos en la fase menstrual. Bueno, vamos a empezar por la proliferativa aquí, nada más para que lo vean. Cómo poco a poco se va creciendo esa capa funcional
Pero ya vieron la forma de las glándulas, se ven rectas, se ven súper tubulares. ¿Qué pasa ya en la fase secretora? ¿Cómo se ven esas glándulas? Tortuosas, como espirales, ¿ok? Y ya finalmente vean cómo en la fase menstrual, por la contracción de esas arterias, este tejido empieza a sufrir cierta isquemia y entonces se empieza a destruir. Vean, incluso aquí en la fase menstrual, hasta se alcanzan a ver todavía las glándulas como tortuosas, pero ya poco a poco se está destruyendo el endometrio. ¿Sí o no? Pero ya vieron cuál es la capa que no se destruye, esta que está pegada al miometrio, que es la basal, porque si se destruye esta, pues no hay crecimiento endometrial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entendió lo que les expliqué, sí o no? Está muy complicado. Como que ya es mucho más sencillo porque les expliqué ciclo sexual. Si no les explico ciclo sexual, como que aquí otra vez la revolvedera. Entonces, vean la fase menstrual, ¿ok? Que ya se empieza a destruir ahí el endometrio. Fase proliferativa, nada más para que lo vean con mayores detalles, glándulas súper, súper rectas. Y fase secretora, ¿de acuerdo? Con las glándulas más tortuosas. ¿Qué fase es esta? Ah, no me digan que no la pueden ver, no inventen. ¿Qué fase es? secretora. Secretora, vean las glándulas, están súper dilatadas. De hecho, hasta dan esa apariencia como de nubes. Así luego las pueden describir como nubecitas. Que incluso esta, luego les digo, hasta tiene forma de México, de tacón. No sé, esta glandulita de aquí. ¿Ok? Pero bueno, ya si las ven así súper dilatadas, como en forma de nubes, esas glándulas, fase secretora, yo les pudiera preguntar en el examen, no sé. Les pongo esta imagen y les digo, ¿es la hormona que está eh, presente o alta en esta etapa? ¿Y qué hormona me contestarían? Progesterona. Ya, muy difícil. No, ¿verdad? Vale, chamo. Y ya, chamacos, lo demás es muy sencillo, porque después de esa capa basal viene obviamente todo lo que es el miometrio, ¿ok? Que es esa capa muscular, es una capa de músculo liso, que básicamente si lo estudiamos por capitas, tiene una organización muy similar a todo lo que habíamos visto desde urinario, ¿no? Que es una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, ¿ok? Que básicamente la circular media es la que se llega a mencionar que se originan las arterias arqueadas, ¿ok? Y estas de aquí que van a dar origen, ya saben, a las rectas y a las helicoidales, ¿ok? Y pues básicamente ese miometrio está súper irrigado, ¿sí o no? Pues sí, ¿no? Está súper, súper irrigado. Entonces, se los voy a decir, nada más por qué, porque quiero. Ese miometrio, chamacos, están de acuerdo que durante el embarazo va a sufrir muchos cambios. No me voy a detener tanto en decirles todos los cambios. Pero existe una condición que todos los ginecos y cualquier médico le teme, que es la famosa atonía uterina. ¿De acuerdo? ¿Qué es una atonía uterina? Cuando viene el periodo de parto, ya se pudo expulsar al producto, ya hay un neonato, un recién nacido. Una atonía uterina quiere decir que el miometrio no se está contrayendo para regresar a su tamaño original, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si se queda todo el tiempo en atonía o en no contracción? Eso significa atonía, que estas arterias van a empezar a sangrar, porque se quedan como los espacios que las están sosteniendo sin fuerza, ¿ok? Entonces sangran, chamacos, una atonía uterina es algo que yo espero que no les pase jamás, ni como médicos ni como pacientes, porque sangran y sangran un chingo, ¿no? Están de acuerdo que para poder nutrir un miometrio de una embarazada, pues debe haber mucha irrigación. Ahora imaginen que esa irrigación de pronto, ¡fum!, toda esa sangre se empieza a salir. O sea, son de lo que puede derivar en algo llamado código mater, ¿ok? Que incluso todas las especialidades tienen que llegar ahí a intervenir, chamacos, porque si no, las pacientes se les va. ¿De acuerdo? Entonces, digo, nada más para que lo tengan presente el por qué puede llegar a sangrar mucho una paciente y digan, pero es que ¿de dónde tanta sangre? Pues porque histológicamente así está, ¿de acuerdo? Súper irrigado. O sea, vean, si de por sí, cómo sangra en un periodo menstrual, y vean la cantidad de arterias que hay, que en teoría son poquitas. Vean esto, de acá.
¿vale? Y ahora imagínense este cambio en el embarazo. Es bestial, ¿ok? Por eso una mujer cuando se embaraza, o sea, sus cambios son muchísimos, ya los verán en obstetricia, pero pues, uno de esos cambios tiene que ver incluso con el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Pues va a tener mayor cantidad de sangre que enviar a los tejidos, pues sí, ¿vale? Bueno, y finalmente pues tenemos al perimetrio, chamacos, que acuérdense que la parte anterior tiene adventicia y la parte posterior tiene serosa, que es la que se conecta con el peritoneo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dudas con el útero? ¿Sencillo, sí o no? También sencillo. Entonces, vean, todo esto de aquí, endometrio, ¿en qué fase? secretora, Secretora. ¿Y esta capa de acá abajo cuál es? la basal. No, esta no es la basal tan ¿Miometrio? gruesa. Todo esto es el miometrio. La capa basal, acuérdense que se localiza aquí justamente en el límite, ¿ok? Esa sería la capa basal. Toda esta de aquí es la funcional y lo de acá es miometrio. Esto es músculo. ¿De acuerdo? Pues por eso se las pongo para que sepan identificar endometrio versus miometrio. Ok, chamacos, ¿dudas? De acuerdo. Entonces, no, mañana no, el día jueves vamos a continuar con lo que es cervix, vagina, genitales externos y finalizamos con glándula mamaria. ¿De acuerdo? Para que también ahorita procesen esta información que les acabo de dar. ¿Ok? Entonces, créanme que ya sé